Antes de que terminemos este video, vas a tener la certeza y la convicción de que tenés control sobre tus pensamientos y por lo tanto podés escogerlos. Ahí en la mente es donde ocurren esas creencias que nos limitan, esas barreras imaginarias, esos discursos de autosabotaje. Ahí en la mente es también donde encontramos ese potencial ilimitado, vos y yo. Cuando yo era adolescente, mi hermano, cuando estaba a punto de graduarse, en su anuario, en el yearbook, en el anuario del colegio, le permitían poner una foto, un testamento donde él dejaba cosas para sus amigos y para sus seres queridos. Y había una parte central donde él podía poner un poema, un escrito de alguien más, algo propio. Él escoge poner un poema que las dos últimas frases leen así: yo soy el amo de mi destino. Yo soy el capitán de mi alma. Yo me acuerdo que cuando yo vi esas palabras, pensé, esto es algo un poco osado, esto es algo soberbio, esto es algo arrogante. ¿Cómo es que yo voy a poder ser el amo de mi destino, el capitán de mi alma? Qué extraño. Y es que tanto vos como yo tenemos la capacidad de escoger nuestros pensamientos. Hemos sido creados para tener dominio sobre nuestra mente y por lo tanto poder escoger esos pensamientos. Yo puedo escoger pensar, enfocar, concentrarme en aquella imagen de persona que quiero ser. Puedo enfocar en aquella imagen de la vida que quiero tener. Puedo enfocar en aquella imagen del profesional que me quiero convertir. Puedo enfocar también en mis éxitos, en mis logros, en los obstáculos que he logrado vencer, en las cosas que he logrado conquistar. O podemos, vos y yo, enfocarnos como la gran mayoría de la gente en los defectos que tenemos, los fracasos aparentes y en aquello que hubiéramos podido lograr y no logramos. Y dejar que esas dudas permeen nuestros pensamientos. Miren, nuestros pensamientos crean emociones y nuestras emociones crean esos resultados, esos comportamientos, esas acciones. Y si para exacerbar el problema y esa realidad de esos pensamientos que escogemos a menudo, además dejamos que las noticias nos afecten, dejamos que eventos externos nos impacten y dejamos que la opinión de terceros nos afecte. ¿Qué tipo de pensamientos vamos a estar teniendo? Por lo tanto, ¿qué tipo de emociones? Y por lo tanto, ¿qué tipo de acciones? Imaginémonos a alguien que se levanta en la mañana, no le sonó la alarma, iba para el trabajo, tenía que estar ahí a las 8 de la mañana y ya le quedaban 15 minutos, se apura, se va a despertar a sus hijos, están desayunando, se está tomando la taza de café y se le derrama sobre la blusa o se le derrama sobre la camisa. Se apuran, se montan en el carro, se van y de repente hay un tráfico descomunal. Hay un accidente por ahí. Empieza a escuchar las noticias de que la economía está pésima y va de peor en peor. Todos estos pensamientos, todos estos eventos y estas cosas, sin darse cuenta, está permitiendo ella o él que afecten sus pensamientos. Pensamientos de temor, pensamientos de estrés, pensamientos de preocupación van a suscitar emociones del mismo tipo. Llega esta persona en vez de a las 8, casi a las 8:10, a las 8:15 a la reunión. Imagínense qué tipo de acciones o comportamiento va a estar teniendo esta persona. Probablemente acciones pobres, deterioradas en función de los pensamientos que permitió, porque no estaba pensando que podía controlar
o dominar sus pensamientos y enfocar en aquellos pensamientos que le ayuden a construir su día en una mejor manera. Miren, recientemente estaba escuchando un poco más sobre la historia de Nelson Mandela. La vida de Nelson Mandela. Siempre me he preguntado, ¿cómo hace una persona para vivir 27 años en una celda en la prisión de Robben Island, en Sudáfrica, y salir de ahí inconquistable, inquebrantable, invicto? ¿Cómo hace una persona para vivir 27 años en una prisión de tamaño minúsculo y salir y perdonar a las personas que le habían puesto justo dentro de esa prisión? ¿Cómo hace un hombre para estar 27 años en prisión y generar la realidad interna necesaria para construir una nación, para hacer que sus ciudadanos puedan soñar en grande, para lograr lo imposible? Nelson Mandela nos da una pequeña luz y nos permite entrar a ese secreto. Él nos expresa, nos dice, nos apunta al poema Invictus. Él dice que ese poema tuvo gran impacto en esos 27 años mientras él estuvo en prisión. Me voy a tomar la libertad y te voy a pedir permiso de dejarme leer el poema. Se lee rápido y es corto. Y te pido que mientras lo leo te imagines a Nelson Mandela en esa realidad de esa celda minúscula y de qué puede haber estado experimentando él ahí. El poema dice así: en la noche que me envuelve negra como un pozo insondable, le doy gracias a los dioses que pudiesen existir por mi alma inconquistable. En las garras de las circunstancias no he gemido, ni he llorado. Bajo los golpes del destino, mi cabeza ensangrentada jamás se ha postrado. Más allá de este lugar de ira y llantos, acecha la oscuridad con su horror. Y sin embargo, la amenaza de los años me halla y me hallará sin temor. No importa cuán estrecho sea el camino, ni cuántos castigos lleve a mi espalda. Soy el amo de mi destino. Soy el capitán de mi alma. Esa frase nuevamente, no sé con certeza en qué forma impactó este poema en la vida de Nelson Mandela, pero yo creo firmemente que Nelson Mandela, haciendo eco de esas palabras, soy capitán de mi alma que es mi mente, mis emociones, mi voluntad. Yo sí creo que Nelson Mandela concluyó, se apropió y supo que él podía controlar sus pensamientos y por lo tanto sus emociones y por lo tanto sus acciones. Yo creo que él concluyó y supo: yo escojo mis pensamientos, yo no soy esclavo de mis pensamientos, yo soy amo de mis pensamientos y por lo tanto escojo pensamientos de vida. Miren las frases en ese poema. Tengo un alma inconquistable. Esos eran sus pensamientos. Miren las emociones que esos pensamientos provocan. No he gemido ni he llorado. Y me hallan y me hallarán sin temor. Pensamientos de perdón producen emociones de perdón y por lo tanto acciones de perdón. Yo creo que en esa realización del control que él tenía de sus pensamientos yace el secreto para poder salir después de 27 años de esa celda y perdonar
a las personas que le habían puesto ahí mismo. Y es que mira, si los pensamientos empiezan débiles, las acciones van a ser débiles. Si los pensamientos empiezan temerosos, las acciones van a ser temerosos. Si lo llevamos a algo más aterrizado, más práctico, más real, en el trabajo, si el desempeño es deficiente, entonces debo de ir a analizar mis pensamientos para encontrar qué está haciendo falta para lograr ese desempeño, ese éxito y esos resultados que procuro. Hace poco escuché un ejemplo de cómo, si yo quiero maximizar el motor de mi carro, ¿qué hago? ¿Será que le cambio las llantas? No creo. ¿Será que le cambio los espejos transparentes a espejos oscuros? No. ¿Será que agarro los asientos y los retapizo? Por supuesto que no. ¿Qué hago? Lo llevo donde alguien experto en motores de carro abre la tapa del motor y entra ahí a maximizar, a potenciar, a darle más vida a ese motor. De la misma manera, si quiero mejorar el desempeño y el éxito y los resultados en mi trabajo, entonces me voy aquí adentro a mis pensamientos, a escoger los pensamientos que van a producir las emociones necesarias para generar esas acciones necesarias. ¿Sabes quién escribió el poema Invictus? Un señor que se llama William Ernest Henley. William Ernest Henley perdió a su papá cuando era apenas adolescente y cuando tenía 12 años de edad le fue diagnosticada artritis tuberculosa. Miren, a Ernest le tuvieron que amputar un poco más abajo de su rodilla. Y el pie de la otra pierna lo lograron rescatar casi por milagro, por una cirugía que le hicieron. Cuando él estaba siendo cuidado en la enfermería, Ernest empezó a escribir poemas. Y uno de los poemas que escribió fue el poema Invictus. El poema que tiene esta frase célebre, que dice: yo soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. Es casi como si Ernest nos sugiere y nos invita y nos apela a darnos cuenta que nos ha sido dado poder, dominio, control sobre nuestros pensamientos y por lo tanto podemos escoger los pensamientos correctos. Él, dentro de esa vida de tanto padecimiento de salud, una vida aparentemente sumamente dura, una vida aparentemente difícil, él escoge decir esas palabras: soy el amo de mi destino, soy el capitán de mi alma. ¿Será que después de todo las palabras que mi hermano escoge poner en su anuario de graduación no son después de todo tan locas, tan inauditas, tan inconcebibles? Yo quiero cambiar esa frase, soy el amo de mi destino, el capitán de mi alma, por estas palabras: yo soy el amo de mis pensamientos, soy el capitán de mis acciones. Y hoy quiero invitarte a reflexionar sobre los pensamientos a los cuales les das cabida en tu mente, a procurar cambiar tus pensamientos para que sean pensamientos de vida. Y si vos me decís: Eury, es que a veces encuentro que mis pensamientos son como más grandes que yo, como que no los logro controlar, no los logro cambiar, pues entonces quiero invitarte a acercarte a alguien que te pueda ayudar a encauzar, a cambiar, a ubicar y a lograr esos pensamientos de vida. Y si te ha gustado lo que he compartido hoy, por favor, suscríbete al canal, compartí este video y comentalo ahí abajo para poder leer tus comentarios. Y muchísimas gracias. Recordá, controlás tus pensamientos y por lo tanto escoges pensamientos de vida.
y muchas gracias. Nos vemos en el siguiente video la próxima semana.